Hay un problema técnico en La Última Cena que los manuales de arte mencionan de pasada, pero rara vez exploran en profundidad. Leonardo rechazó la técnica del fresco. Eso no fue un capricho estético. Fue una decisión radical que contradecía siglos de práctica probada. El fresco tradicional exige aplicar los pigmentos sobre yeso húmedo. El color se funde con la cal del muro y queda integrado en la pared misma, prácticamente indestructible. A cambio, el artista dispone de un solo día para completar cada sección antes de que el enlucido se seque. Leonardo necesitaba otra cosa. Quería poder volver sobre cada detalle, corregir una expresión, ajustar la inclinación de un dedo, matizar la sombra de un rostro. Así que preparó la pared con capas de yeso, resina y blanco de plomo, y pintó en seco con témpera de huevo mezclada con aceite. Eso le dio tiempo ilimitado. También condenó la obra a una muerte lenta. Al no integrarse con el muro, la pintura quedó como una película frágil sobre la superficie. Ya en 1517, apenas 20 años después de terminada, la capa pictórica empezó a desprenderse. Para 1556, el deterioro era tan grave que algunos contemporáneos la consideraban perdida. Ahora bien, Leonardo dominaba la química de los materiales. Conocía las propiedades de cada sustancia que empleaba. Sabía exactamente lo que ocurriría con esa técnica sobre aquel muro húmedo de Milán. Entonces, surge una pregunta que pocos formulan. ¿Y si la fragilidad era parte del diseño? ¿Y si Leonardo no pretendía crear un monumento eterno, sino un enigma que se desvaneciera lo suficiente como para obligar a las generaciones futuras a mirarlo con herramientas cada vez más sofisticadas? Para descifrar un código hace falta comprender la mente de quien lo creó. Y la mente de Leonardo da Vinci operaba en un registro que sus contemporáneos apenas podían seguir. Nació fuera del matrimonio en 1452, hijo de un notario florentino. Esa condición le cerró las puertas de la universidad. Nunca recibió formación académica convencional. Aprendió directamente de la observación, de lo que él llamaba su único maestro verdadero, la tindas naturaleza. Quizá aquella exclusión fue lo mejor que pudo pasarle. Lo liberó de los marcos del pensamiento escolástico y le permitió desarrollar un método propio basado en la experimentación directa. Mientras la Iglesia enseñaba que el cuerpo humano era sagrado e intocable, Leonardo se escabullía de noche en los anfiteatros anatómicos de los hospitales de Florencia y Milán. Disecó más de 30 cadáveres. No por curiosidad morbosa, produjo el primer atlas anatómico detallado de la historia. Representó correctamente la columna vertebral, la posición del feto en el útero, cada tendón y cada nervio, con una precisión que no sería superada en siglos. Para él, el cuerpo no era un vaso sagrado ni una criatura caída. Era una máquina perfecta que merecía ser comprendida. Diseñó máquinas blindadas que anticipaban el tanque y planeadores basados en alas de murciélago para patronos como César Borgia, y sin embargo, escribió que la guerra era la mayor de las bestialidades humanas. Esa contradicción no era incoherencia, era la marca de una mente que se negaba a simplificar la realidad. Pero el rasgo que más importa para esta historia es otro. Leonardo vivía obsesionado con el secreto. Miles de páginas de sus cuadernos, los célebres códices, están escritas en una caligrafía invertida, de derecha a izquierda, legible solo con un espejo. Los expertos coinciden en que no era un hábito casual de zurdo, era una decisión deliberada de cifrado, una forma de proteger ideas científicas, ingenieriles y posiblemente teológicas del escrutinio de quienes pudieran considerarlas peligrosas. Leonardo respiraba criptografía y conocía un principio elemental. El lugar más seguro para esconder algo es dejarlo a la vista, disfrazado de lo que todos esperan encontrar. En 1495, Ludovico Sforza, duque de Milán, le encargó decorar la pared del refectorio del convento dominico de Santa María de las Gracias. El tema
Era convencional, la última cena de Cristo con sus discípulos, un motivo estándar para comedores monásticos. Pero Leonardo no eligió representar la institución de la Eucaristía ni el lavado de pies. Eligió un instante concreto, el más explosivo de toda la narrativa evangélica. La fracción de segundo inmediatamente posterior a que Jesús pronunciara 4 palabras que lo cambiaron todo. Uno de vosotros me traicionará. En ese instante, la mesa se convierte en un campo de emociones en colisión, asombro, ira, miedo, negación. Leonardo no pintó una escena devocional, pintó un experimento sobre la psicología humana bajo presión extrema, un thriller congelado en el que cada gesto, cada dedo, cada inclinación de cabeza funciona como una palabra en un lenguaje silencioso. Y dentro de ese caos aparentemente espontáneo, comenzó a colocar sus pistas. La primera anomalía visible para cualquier observador atento es esta: ninguna figura del mural lleva nimbo. Ni los apóstoles ni el propio Cristo. En el arte sacro, desde el siglo IV, omitir la aureola era impensable. El nimbo era la marca que separaba lo divino de lo humano. Leonardo lo suprimió de forma deliberada. El investigador italiano Renzo Manetti, que dedicó más de 15 años al estudio de esta obra, sostiene que no fue un descuido sino la declaración ideológica más atrevida del pintor. Al eliminar las aureolas, Leonardo humanizó a las figuras sagradas. Las presentó como mortales de carne y hueso, con miedo, ira y desconcierto. Transformó la tragedia divina en una tragedia humana. Durante siglos, esa y otras anomalías permanecieron anotadas en los márgenes de la historia del arte, comentadas en voz baja, en congresos, pero nunca exploradas con las herramientas adecuadas. Todo cambió en 2007, cuando 2 investigadores, trabajando por separado y sin conocerse, aplicaron tecnologías modernas a reproducciones digitales de alta resolución del mural. El primero fue Giovanni Maria Pala, músico y técnico informático italiano, que obtuvo acceso a fotografías espectrales de la obra restaurada. El segundo fue Slavis Pesci, analista informático croata, que aplicó al cuadro el mismo principio de inversión que Leonardo usaba en sus manuscritos. Ambos descubrieron cosas que habrían sido imposibles de detectar con el ojo desnudo. Y cuando años después las redes neuronales entraron en escena, capaces de analizar la composición pictórica como una estructura matemática, lo que emergió fue algo que ni siquiera Pala o Pesci habían previsto. Pala partió de una observación sencilla: la disposición de las manos de los apóstoles y los trozos de pan sobre la mesa no parecía azarosa, obedecía a un ritmo. Propuso que la larga mesa podía funcionar como un pentagrama musical. Al trazar 5 líneas horizontales imaginarias sobre la composición, las manos y los panes se alineaban como notas sobre una partitura. La idea sonaba descabellada. Historiadores del arte la descartaron inicialmente como pareidolia, como la tendencia humana a encontrar patrones donde solo hay coincidencia. Sin embargo, cuando Pala cargó aquella secuencia de notas en un sistema capaz de reproducir el sonido de un órgano eclesiástico renacentista, ocurrió algo inesperado. La melodía resultante sonaba caótica, sin estructura reconocible. El experimento parecía fracasado. Pero entonces, alguien recordó el hábito de Leonardo de escribir al revés, y reprodujeron la secuencia en sentido inverso. Lo que emergió fue una pieza breve de unos 40 segundos, fría, lenta y sombría. No era un himno, era un requiem, una letanía de desesperanza compuesta para alguien vivo pero ya sentenciado. Leonardo, además de pintor, era músico. Había inventado la viola organista, un instrumento que combinaba teclas con cuerdas frotadas. Si Pala tiene razón, Leonardo compuso una banda sonora para la traición y la integró en la trama visual de su obra. Mientras tanto, los algoritmos de inteligencia artificial analizaban la estructura geométrica de la composición. Confirmaron lo que algunos estudiosos habían intuido. Los apóstoles se agrupan en conjuntos de 3, 4 grupos de 3 figuras,
posible alusión a los 4 evangelios y a la Trinidad. Tras la figura de Cristo, 3 ventanas. Su silueta forma un triángulo equilátero perfecto, símbolo de estabilidad y armonía divina en medio del desorden humano. Los algoritmos detectaron además una secuencia numérica en la organización de los elementos: 1, 2, 3, 5, 8, la sucesión de Fibonacci, la misma proporción que Leonardo empleaba en sus estudios de anatomía y de arquitectura natural. En paralelo, el análisis forense digital de los objetos sobre la mesa reveló detalles que no encajaban con el relato bíblico. Frente a los apóstoles aparece un pescado. Lógico, Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, y el pez fue símbolo secreto de los primeros cristianos perseguidos. Pero la red neuronal, entrenada con miles de imágenes de fauna marina, planteó una pregunta concreta: ¿qué especie es? Durante décadas, los expertos debatieron si se trataba de una anguila o de un arenque. La distinción importa. En los bestiarios europeos, la anguila, serpenteante y escurridiza, se asociaba con el engaño y la traición. Un símbolo idóneo para Judas. El arenque, en cambio, era alimento de pobres, emblema de humildad. Leonardo pintó la pieza de forma deliberadamente ambigua, obligando al observador a dudar. También se detectaron sobre la mesa objetos redondos de color naranja, semejantes a cítricos. En la Jerusalén del siglo I, los naranjos no existían. Esa anacronía no es un error, es una transgresión consciente. Una lectura sostiene que Leonardo quiso desplazar la escena de su contexto judío para hacerla comprensible a sus contemporáneos italianos. Pero hay otra interpretación más incisiva. En la Italia del siglo XV circulaba la fábula de la cena de anguilas y naranjas, que en la cultura popular simbolizaba gula, exceso e hipocresía. Si esa referencia es intencionada, Leonardo habría colocado junto a los símbolos sagrados del pan y el vino una crítica cifrada contra quienes predicaban austeridad mientras se entregaban al exceso en privado. La investigación de cada figura individual multiplicó las capas de significado. Judas Iscariote aparece retratado con una precisión casi forense. A diferencia de artistas anteriores que lo aislaban del grupo o lo caricaturizaban, Leonardo lo sienta entre los demás, en el centro del drama. Su rostro queda en sombra mientras los otros reciben luz desde la izquierda. Es el único que no gesticula ni participa en el diálogo. Su cuerpo se reclina alejándose de Cristo, mientras su mano derecha se estira convulsivamente hacia el pan. Leonardo escribió que el artista debe representar el movimiento del alma. Aquí dibujó un alma que se desplaza hacia la oscuridad. El cuerpo se aleja. La codicia avanza. En la mano izquierda de Judas, la inteligencia artificial identificó con alta probabilidad un pequeño saco apretado cuyas formas redondas bajo la tela sugieren monedas. Junto a su codo derecho, la salera volcada. Para nosotros, sal derramada es superstición menor. Para la antigüedad y la Edad Media, la sal era símbolo de eternidad, pureza y pacto. Compartir pan y sal significaba sellar un vínculo sagrado de lealtad. Al derramar la sal, Judas rompe simbólicamente ese pacto antes de consumar la traición física, y junto a él, una granada abierta con semillas de un rojo sangriento. En la mitología griega, Perséfone quedó vinculada al inframundo por comer granos de granada. En la iconografía cristiana, las semillas simbolizan la unidad de la Iglesia y la sangre de los mártires. Leonardo fusionó ambas lecturas. La granada anuncia el sacrificio y el destino irreversible que la traición pondrá en marcha. Tainted. Pero el hallazgo que generó mayor controversia llegó por otra vía. Slavisa Pesci tomó una copia digital de alta resolución, creó su reflejo exacto y superpuso la imagen invertida, de forma semitransparente sobre el original. En los espacios vacíos, a ambos lados de la mesa, emergieron siluetas que hasta los escépticos encontraron difíciles de ignorar. A la izquierda, una figura con capa y capucha que evocaba la iconografía de un caballero templario. A la derecha, una mujer con un niño en brazos
la figura clásica de la Madonna. Los críticos invocaron pareidolia, pero los contornos resultaban demasiado definidos y anatómicamente coherentes para descartarlos sin más análisis. Los algoritmos confirmaron que la figura del caballero concordaba con representaciones templarias de la orden suprimida por la Iglesia en el siglo XIV, a la que se atribuían rumores sobre la custodia del Santo Grial, y en el centro de la superposición, sobre la mesa frente a Cristo, se dibujó, con nitidez, la silueta de una copa. El cáliz del Grial, que muchos habían señalado como ausente en la pintura, llevaba 5 siglos escondido a plena vista, visible únicamente al reflejar la imagen como Leonardo leía y escribía, al revés. Queda la figura más debatida de todas. A la derecha de Cristo se sienta quien durante siglos fue identificado como el apóstol Juan, el discípulo amado, representado tradicionalmente como joven y lampiño. Sin ayuda tecnológica, muchos observadores percibían algo indefinidamente femenino en ese rostro. La inteligencia artificial convirtió esa intuición en datos medibles. Realizó un análisis morfológico: óvalo suave, cejas finas, boca pequeña, ausencia de barba marcada, hombros estrechos, cuello delicado. Comparó ese perfil con decenas de retratos masculinos y femeninos de Leonardo, incluida la Gioconda. Desde el punto de vista anatómico y estilístico, esa figura se aproxima significativamente más a las representaciones femeninas de Leonardo que a las masculinas. La candidata más discutida es María Magdalena. Si esa identificación fuera correcta, las implicaciones serían enormes. Significaría que Leonardo rompió deliberadamente el canon que exigía 12 hombres en la mesa y colocó a una mujer en el lugar de honor junto a Cristo. Esa hipótesis encuentra eco en textos gnósticos descubiertos en el siglo XX, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que presentan a María Magdalena como discípula privilegiada y receptora de enseñanzas directas de Jesús. Leonardo añadió 2 detalles que refuerzan la lectura. Los colores de las vestiduras de Cristo y de la figura contigua son complementarios e invertidos, conformando una unidad visual, y la inclinación de ambos cuerpos traza en el espacio una forma que desde la antigüedad se asocia con el principio femenino. Lo que cambia tras estos hallazgos no es un dato menor. Si Leonardo cifró música en la disposición de las manos, si escondió el grial en un reflejo, si representó a María Magdalena donde la tradición exigía a un apóstol varón, entonces la última cena no es lo que nos enseñaron. No es un acto de devoción. Es un acto de disidencia, ejecutado con una inteligencia que calculó cada elemento para transmitir ideas que en su época se castigaban con la hoguera. Leonardo no disponía de redes sociales ni de imprenta accesible. Su único canal eran las paredes de los poderosos y las páginas invertidas de sus cuadernos, y eligió exactamente el encargo más público, más vigilado, más sagrado para colocar su mensaje donde nadie buscaría, dentro de la imagen misma. La inteligencia artificial no ha cerrado el misterio, lo ha ampliado. Ha abierto pasillos que no sabíamos que existían en el laberinto que construyó el genio. No nos ha dado respuestas definitivas. Nos ha mostrado que las preguntas correctas ni siquiera se habían formulado. ¿Cuántas otras obras maestras del Renacimiento contienen mensajes diseñados para herramientas que en su época no existían? ¿Qué otros artistas usaron la belleza como coartada para esconder verdades incómodas? Porque la pregunta más perturbadora no es qué escondió Leonardo, es qué más hemos estado mirando sin ver. Hay una frase que Leonardo dejó escrita en uno de sus cuadernos y que, leída en este contexto, adquiere un peso distinto. Dijo que el pintor tiene el universo en su mente y en sus manos. No dijo que lo copiara, dijo que lo contenía. Quizá esa es la clave de todo. No pintó lo que veía, sino lo que sabía, y lo que sabía era demasiado peligroso para decirlo en voz alta. La próxima vez que mires una obra de arte que crees conocer
Pregúntate qué estarías viendo si pudieras mirar como mira una máquina, sin memoria, sin tradición, sin miedo, porque a veces lo que buscamos está exactamente donde siempre estuvo, solo que nadie se atrevió a mirarlo al revés. Si este tipo de investigaciones que desmontan lo que dábamos por seguro te generan preguntas que no puedes ignorar, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto es apenas el comienzo, y lo que viene a continuación va a obligarte a cuestionar mucho más de lo que imaginabas posible.